vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. En el año 629, antes de la venida de Cristo, de Jesucristo el Señor, Dios, utilizando al profeta Jeremías, le dijo: escribe para que cuando mi pueblo se reúna, cuando mi pueblo regrese al origen de su partida y entren a conocerme, ¿qué fue lo que yo escribí para el futuro? Para que cada uno vaya entretejiendo y vaya haciendo una doctrina entre los libros y puedan compartir con sabiduría bajo la unción. Ahí en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15, le dice él: y les daré pastores según mi corazón. Quiere decir que nosotros no estamos por ocasión, porque de pronto quisiéramos saberlo todo o saber mucho. Imagínate tú el corazón de Dios. El corazón de Dios no es igual al corazón del hombre, que a pesar de una cantidad de defectos, etcétera y etcétera, nos llamó para perfeccionarnos, para que entendiéramos que cuando clavemos nuestros ojos en la palabra, entendiéramos bien lo que él quería decir. Por eso él dice: y les daré pastores según mi corazón. No el anhelo del otro, no el pensamiento de Julano, de Sultano, Perencejo, ¿sí? No, según mi corazón. Que los apacienten con ciencia, buen conocimiento espiritual y con inteligencia. Yo no sé si de pronto tú te recuerdas cuando recién nosotros empezamos, que ya llevamos tiempito. Te dije que nosotros no enseñamos, porque yo no predico, yo enseño. Que nosotros no enseñamos para que la gente nos halague y que nos vean y nosotros seamos intocables. No. Nosotros enseñamos porque anhelamos ver la mente del ser humano transformada. Que la persona cambie de actitud en su mente, comportamiento, para que pueda hablar positivamente y de acuerdo a la palabra. Te dije yo,
Y eso lo tengo y lo haré, porque yo sé que voy a estar sentado en medio de muchos pastores o parado enseñando, compartiendo. Y para ello se requiere llevar a las personas a un origen de su partida. Te lo dije yo. ¿De qué le sirve a una persona entrar a una congregación en este tiempo, más o menos? Un ejemplo. Y la persona llegue y estén hablando de determinado tema y él empiece a aplaudir en la alabanza, en la adoración, y escuche la palabra y diga amén, 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 pero no conoce su origen. No conoce por qué y para qué se congrega. Entonces, parte de ahí, que si la persona viene al Evangelio de la Gracia, claro, uno no se puede estar devolviendo, pero habrá tiempo para enseñarle, si es que hay consiervos que ayuden, el origen de su partida, quiénes son, por qué se congregan, cuál es la razón de buscar del Creador a través de Jesucristo. Te lo dije yo. Uno no puede coger la palabra de gracia y tirarla sin sazón, sin sabor, sin dirección, meramente por el puro conocimiento que hay en la mente de la persona. Míralo aquí. Dice, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia, buen conocimiento y con inteligencia. Inteligencia. ¿Ah? Les dice, y también le dijo a Jeremías en el año 1599 antes de Cristo, ahí en el capítulo 23 de Jeremías, también les dijo, escribe, porque el día que comience yo a traer mi rebaño, entonces ellos comenzarán a conocerme y cómo van a entrar a operar y cómo van a entrar a funcionar bajo la dirección del Espíritu, porque la palabra es Espíritu y es vida. Jeremías capítulo 24, año 599 aproximadamente antes de Cristo, versículo 4. Capítulo 23, versículo 4, dice, y pondré sobre ellas las ovejas del pueblo, pastores que las apacienten, para apacentar a una oveja, a una persona que venga decaída, confundida, atrasada espiritualmente, se requiere de darle un buen alimento, nutritivo, para que la oveja o la persona permanezca en crecimiento. Hay que traerla. Ella viene con el pelo lleno de cigarro, tapa de alcohol, trae pulgas, trae garrapatas, cantidad de resabios, vicios. Un día oyó que allá en determinado lugar echaban a todo el mundo al infierno. Se fue para otro lugar y ya condenaban a Raimundo y todo el mundo. Y allá le decían, si usted no se bautiza en otra parte, usted no entra al reino de los cielos, porque su nombre tiene que estar inscrito en el libro del Cordero y de la vida. Y se fue para otra y allá oía otra cosa y así, entonces llegó confundido y dijo, yo no creo en nada. Pero un día tomó, por el mero hecho
de ser oveja y fue predestinado. Dios le permitió conocer todos esos rincones, todos los lugares. Pero un día toma la determinación de llegar a una iglesia que se le hable el evangelio del Cristo resucitado. Entonces el diestro, el ministro competente de un nuevo pacto sabe que tiene que trasquilarlo, raparle, quitarle toda la lana que trae sucia. Colillas de cigarrillo, tapas de alcoholismo, pedazos de palo, el pelo está mono, lleno de pobreza, flaca, consumida. Y hay que echarle lo que se llama antiguamente el machaga. Y dejarle que le vaya a ir creciendo a medida en que se le va dando un buen alimento nutritivo. ¿Para qué hablarle de esto y de lo otro, de lo que nosotros aquí no hablamos? Del diablo, del infierno, de la condenación. Usted no tiene nada que hacer sino prestar atención. Si es que usted toma la determinación voluntariamente de regresar al origen de su partida para que le salga lana nueva y engordar, no para presa. Dice él, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten. Para apacentar una oveja, para que ella no esté saltando el rebaño, hay que darle un buen alimento, nutritivo, selectivo, desde el origen de su partida. Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. Hay que darle un agua limpia, la palabra, para presentársela a Él, sin mancha y sin arruga. Eso es lo que Él dice ahí. Dice bien claro que alimenten al rebaño. Bendecidos. Escucha, estas son las enseñanzas que nos llevan a nosotros a la madurez espiritual. Estos son los temas que abren los ojos del entendimiento, los ojos espirituales de la persona. Que la persona debe de copiar, sentarse a repasar si es verdad o es mentira lo que se le enseña. Observa lo que dijo Jesús de Nazaret en el libro de Juan, capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 16. No le quites el dedo ahí a Jeremías, ahí donde empezamos. Capítulo 3. Abba, Padre. Juan capítulo 10, versículo 16. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Observa la palabra rebaño y redil. Redil era los judíos, donde estaban los judíos. Pura ley. En el rebaño no existe la ley mosaica. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. En el redil se carga la gente, se esclaviza, se explota, se manosea,
se le miente, se le engaña, los condenan. En el rebaño se apacienta, se hermosea, se le da vida en el espíritu para que alcance una sabiduría que parte netamente del Creador y aprenda a ser espíritu metido dentro de un cuerpo, a conocerse tal cual, que está metido dentro de un cuerpo que tiene todavía un alma que no se convierte y una carne que tampoco se convierte, pero que hay que someterla a la soberanía del Espíritu de Dios. Eso es lo que dice ahí. Por eso él dijo en el año 629, yo les daré pastores según mi corazón, no según una credencial, no según una licencia. Esta es una garantía que cualquiera no te puede enseñar. Por eso te decíamos, habrá gente muy elocuente, con una buena capacidad, que te hablen, que te motiven, pero que te vayan a dar vida en el espíritu. Imposible. Y ya lo vas a saber por qué. Porque para poder manejar un rebaño, que son diferentes tipos de personas, pastores, congregaciones y todo, se necesita un ungido que revele, no que copie en lo natural, uno que transmita en lo espiritual. Por eso, él dice un pastor y todos adjudican a Cristo. Físicamente Cristo no está, pero está dentro de sus ungidos. Y los ungidos van madurando, alcanzando una sabiduría que pueda transmitirle a una persona para que la persona esté bien aferrada y no dude que se le está hablando de acuerdo a lo que papá estableció. Un ejemplo. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, 20-28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu de Dios, el Ruach, los ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¡Qué tremenda responsabilidad! ¿Por qué te digo esto? Porque cualquiera no puede manejar pastores si no hay una revelación. Traer del sistema para tratar de impresionar aquí, como dice el pastor Juan Castro, que los verdaderos doctores del Evangelio de la Gracia están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Que todavía no tengan el rebaño que tengan, o la cantidad de personas que tengan, pero uno ya sabe que a uno le fue predestinado. Lea Éxodo, capítulo 32, que cuando él creó los hombres, a cada uno le dio el límite del territorio que iba a coger. O sea, que ahora que comience a quedar establecido definitivamente este evangelio, yo no tengo que salir a buscar gente, porque lo mío está predestinado. Ellos me buscarán a mí. Yo no tengo por qué buscar a nadie. Ellos oirán la palabra y al oírla, oirán la voz de su pastor. Eso es lo que dice proféticamente en el libro de Isaías.
Eso es lo que dice en el libro de Ezequiel. Y eso es lo que dice en el libro de los Hechos. Que estamos puestos por obispos, ministros competentes de un nuevo pacto. Este es el cumplimiento de lo que Dios dijo ahí en Jeremías. Bien claro en el libro de Juan, donde estamos. En el libro de Juan 10:16. Dice bien claro ahí. 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un solo pastor. Un solo pastor y un solo rebaño. Ah, pero ese es Jesucristo. Te dije, físicamente Cristo no está, pero Él está metido dentro de los ministros competentes de un nuevo pacto. Para que una persona hoy en día vaya a manejar un grupo de pastores, debe de ser una persona ungida, que traiga revelación, que tenga una buena relación con su Creador. De nada sirve, respetando el concepto de cualquiera, que usted se prepare en la mejor universidad de los Estados Unidos o en cualquier país para que usted venga a transmitir el Evangelio. No sirve, porque el Evangelio de la gracia es espiritual, no es natural. Es imposible que la gente no entienda que todos los que aprenden en los institutos, en las universidades, que te dan ¿cómo se llama? Te dan un documento, una credencial. Eso es de ellos. Porque nosotros tenemos nuestra propia credencial, el sello de la vida en el Espíritu. Por eso hablamos diferente. Por eso hablamos de acuerdo a lo establecido por Dios. Este es el cumplimiento de lo que Dios dijo allá en Jeremías. ¿Ah? El redil es Israel, o era Israel, el pueblo judío. Había muchos pastores, o hay todavía muchos pastores. Todos ellos manejados por los escribas, manejados por los judíos. Aquí no dice que en el rebaño habrá muchos pastores. Claro, tienen que haber cantidad de pastores para poder manejar el mundo entero, pero que todos hablemos una misma lengua. Enseñemos una misma cosa. Si estamos en el Evangelio del Cristo resucitado. Yo conozco pastores del sistema religioso, buenas personas. Buenas personas. No les falta sino creer que ya Cristo está presente. Pero la soberbia y la ceguera espiritual los tiene ahí, manejando a un pueblo que no evoluciona, que no cambia. No muchos pastores, sino un solo pastor. Y habrá un rebaño, una iglesia, un solo pastor. Miles, pero que todos hablemos una misma cosa. Quiere decir con esto, tres cosas. Quiere decir Dios con esto, tres cosas. Primero,
que debe de haber una unidad en el espíritu. Que se hable de una misma cosa. Un mismo lenguaje. Segundo, que la persona que vaya a manejar el rebaño tiene que ser circuncidado en redondo. Bien circuncidado en redondo. Y tercero, que tenga la unción del santo, que tenga revelación de la palabra, que tenga un buen conocimiento, porque lo que va a apacentar, a hermosear, a edificar, a construir, no son animales, sino personas. Personas. Por eso él dijo bien claro, también tengo otras ovejas que no son de este redil, la ley, sistema religioso, sistema judío, judaico. Él está hablando aquí del redil de los judíos, que estaba siendo pastoreados por escribas. Escribían la ley, se la aplicaban a Raimundo y todo el mundo, pero ellos nunca la hacían. Cargaban a la gente. Así hoy en día. Y eran manejados, oído, por los escribas y por los fariseos. Fariseo uno que aparentaba, que se paraba en los parques y para que lo vieran y le dijeran maestro, rabino. Pero ellos no cumplían. El pueblo de ese entonces era más ciego que el que está hoy en día. La cantidad de enfermos que se congregaban a escuchar la ley por boca de este tipo de personas. Enfermos, pobres, ciegos, mudos, endemoniados, y nada pasaba. Hacían era pura discriminación. En la gracia no se puede hacer eso. En la gracia no, oído, escuche y retenga, y así le golpea a usted su mente. En la gracia todos tenemos que tener salud, poder, autoridad, señorío, dependencia de la palabra. Que cuando nos llegue un mal al cuerpo tengamos la unción para contrarrestar eso, aplicando Isaías capítulo 53 y segunda de Pedro 2:24. Pastor, ¿qué dice en Isaías 53? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? El brazo era Jesucristo. Mira cuán renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura para que le veamos, desechado entre los hombres, experimentando en el quebranto cómo escondieron de él el rostro. Y fue flagelado, esculpido, maltratado, le dieron con cañas de bambú y por su llaga nosotros hemos sido curados. Libres de toda maldición. Dice Pedro, ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades. ¿Por qué se siguen acariciando? Evasivas y evasivas y evasivas y evasivas. Lo que pasa es que en el fondo de la persona no hay una credibilidad. Lo que en la mente hay es una religiosidad. Que uno cree que anda bien, pero cuando le toca enfrentarse verdaderamente a la realidad de las cosas, es donde en el fondo uno dice, si Pepito anda como anda, muchacho. Es como decirte yo, la palabra dice que nosotros somos ricos y yo salga a enseñar y a decirle a la gente,
Es que la pobreza es una maldición porque en el reino de Dios todo nos lo entregaron y ahora somos riquísimos. Tenemos abundancia. Y después estamos mandando una carta al de la tienda que nos fíe una libra de arroz. No es malo, pero hay que explicar. Primero, soy rico espiritualmente. Y si cada día yo crezco espiritualmente, mi confianza, mi convicción, mi madurez, mi estabilidad no puede ser movida por la escasez, porque soy hijo, heredero, persisto hasta que Él establezca lo que dijo de mí para que yo pueda recibir, sin afectar a nadie, sin aparentar, sin vivir. Yo soy rico espiritualmente como nunca y tengo lo que tengo por voluntad del Creador, pero todavía no he alcanzado el objetivo que en breve alcanzaré. Que en breve alcanzaré. Materialmente. Pero estoy convencido que Él suplirá todo lo que a mí me falta. Siempre y cuando yo obedezca y crea. Porque Él dijo, te he dado poder para hacer las riquezas. ¿Dice o no dice? Dice Él en Deuteronomio. Bien claro. Ahí en Deuteronomio dice, yo te haré 1000 veces más de lo que ahora tú sos. Dice Él, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. ¿Para qué uno plata, comodidad, enfermo? Que no se pueda mover uno, que le tengan que dar la sopa a uno, que lo tengan que llevar al baño a uno para que lo limpien y que le puedan... No. ¿Para qué? Él no le va a entregar dinero a una persona enferma. Primero hay que capacitar a la persona que tiene el evangelio del Cristo resucitado. Porque el dinero corrompe, destruye, envanece. Cuando la persona no tiene capacidad espiritual o la vida íntegra, se aparenta porque no sabe manejar lo que se le encomienda. El dinero no es, en el reino no es del hombre, es para que él lo maneje en beneficio del cuerpo de Cristo. Cuando la persona se adueña, se apropia de lo que no le pertenece, pierde. Consiguió las cosas, se las concedieron, pero que vaya a avanzar más de ahí, no creo. Cambio, lo que Él predestinó para nosotros es eterno. Dice bien claro ahí la palabra, bien claro dice. Bien claro. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho es mucho, más abundante de lo que yo pida o entienda, según el poder que actúa en mi vida. Para manejar un rebaño en la gracia se requiere la unción, la madurez, el equilibrio, saber gobernar los 2 pesos que entran a la congregación. Y eso es lo que él dice bien claro aquí. Bien claro. Y los escribas y los fariseos manejaban en ese tiempo el redil. Un fariseo, ya te lo dije, uno que lleva apariencia, que a toda hora está metido en los médicos, que a toda hora lo están viendo los yerbateros, que a toda hora lo están viendo Julano, Sultano, Perencejo, y después viene a decirle a la gente que usted tiene que ser riquísimo. No, olvídate. No tiene que ser honesto.
Si yo no he creído, ¿cómo trato de meter a otra persona para que aprenda a depender del Evangelio de la gracia? No, que es que hay que hacerlo porque tú sabes que estamos en la dispensación de la gracia. Sí, pero hay que hacer las cosas bien, como Dios las estipuló, como Dios las constituyó ahí en la palabra. Escriba uno que escribía, y fariseo era un hipócrita, que no vivía lo que enseñaba. Entonces, pero al llegar Jesús de Nazaret, para cumplir la tarea, dijo, las otras ovejas éramos nosotros los goínes o gentiles, porque ellos oirán mi voz y habrá un rebaño, la iglesia en Cristo, a través del evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es de los hombres. Lo de Dios es espiritual. Nota, habrá un rebaño. Este es el tiempo de ello. Este es el tiempo señalado por Dios en el libro de Jeremías. Porque el redil de los judíos, ley, ellos no creen en la palabra ni en él. Y estos son judíos. Entonces, para poder haber un rebaño, te lo reitero nuevamente, tiene que haber un solo evangelio. Como dice Apocalipsis, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. Dice Juan, vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. El evangelio que quedará establecido, el evangelio del Cristo resucitado, el evangelio de Dios, la gracia, el don de regalo que nos dio Él. El evangelio que produce vida, paz, reposo, confianza, solidez, que a pesar que la marea esté alta, en Cristo somos más que vencedores. Y eso es lo que Él dice ahí. Un solo pastor. Un solo pastor que tiene que estar presente. Recuerda esto. Lo que te voy a leer en el Salmo 127, si tú quieres, escribe. Salmo 127, versículo 1. Dice, si el Señor no edificare la casa, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está un ungido? Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pastor, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se busca con esto que estamos leyendo aquí? Primero se busca una dependencia netamente del Creador. ¿No más? Aprender a depender de Dios y no de las muletillas. Aquí no hay toreros para estar haciéndole pase de muleta a las deudas, a los problemas financieros, a llorarle al pueblo. Hermanos, hermanos y hermanos y hermanos, como hacen los pentecostales, que para escurrir a ese pueblo que es inocente, que no tiene conocimiento, hasta 3 veces piden.
porque la palabra no le sirvió, no alcanzó, entonces tienen que recoger más. Hay que mandar a cambiar los asientos de la oficina, hay que cambiar esto, muchachos. Si yo no aprendo a depender del Creador, créame que no tendré los mejores muebles dentro de la congregación. Es Él que me predestinó, que me conoció, que me santificó, que me selló, me llamó, me trajo a Él para que yo pueda edificar su iglesia y enseñarles a depender de Él. Muchachos, nunca voy a alcanzar nada. Esto es lo que habla el Salmo 127, aprender a depender del Creador, la dependencia de Dios y no de los hombres ni de los sistemas. Hay que enviarle una carta al alcalde o al gobernador o al presidente, muchachos. Cuando un pastor está inmiscuido en esto es un mentiroso. Porque la política es una mafia, es un engaño. Aquí en Colombia vemos hombres que salieron, metieron en sus congregaciones miles de personas y ahora están en el Congreso, lucrándose ellos. Y ni chicha ni limonada. Solamente buscando lo de ellos, no sabiendo que un vientecito, muchachos, y adiós. Adiós. Tanta mentira y tanto engaño. En la gracia no. En la gracia se busca la dependencia netamente del dueño del oro y de la plata. Te recité los otros números, otros textos bíblicos. ¿Ah? Te dije yo, bien claro. Muchacho, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. ¿Dice o no dice la palabra? Entonces yo no tengo por qué salir a hacer lo que no hay en la palabra. Por eso te digo, Dios me ha enseñado a mí a madurar, a observar. Yo sé que yo voy a estar unido con pastores de Dios, mujeres de Dios, que le sirven al Señor. Y en lo que yo pueda ayudar, ayudaré, pero siempre lo haré correctamente. Hablando la franqueza. Hablando con franqueza. No tratando de doblar. Porque si no sería igual a todo el mundo, en los pastores del mundo entero. Mi anhelo es bendecir a la iglesia, a todos y cada uno de los que se dejen ayudar espiritualmente. Espiritualmente. Yo estoy dispuesto a eso, a ayudarlos. Entonces, ¿qué se busca con esto? Si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Imposible que yo vaya a depender de vender pollos asados en la iglesia. Voy a llamar a Julanita de tal que está haciendo unos sancocho de gallina mejor dicho. Y más caros que los que venden en la calle. Y que para recoger para el carro, para el pastor. Muchacho. A mí me mandaron así, berenguito, carne. Y lo que tengo hoy, lo tengo por voluntad del Creador. Ahí está. En el año 600 antes de Jesucristo, observa lo que él dijo en Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Abba Padre Santo. Da una cantidad de argumentos que, hermano, yo respeto, pero lo que sirve es lo espiritual. Lo espiritual, no lo natural. Jeremías capítulo 10, versículo 23 dice: Conozco, oh Señor,
que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué te quiere decir lo que te leí en el Salmo 127? Observa lo que dice ahí. Conozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino. ¿Tiene que aprender a depender del Creador o no? ¿Hay que volverse a Él sinceramente o no? Bueno, ahí está. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Tiene que pedir la dirección, tiene que aprender a depender verdaderamente de lo que Él dice. Muchacho, ahí está. Ahora, en este tiempo, en esta dispensación, en este gobierno, el gobierno es de Dios y la dependencia de nosotros parte del Creador. Y eso es lo que Él dice. Si nosotros no aprendemos a depender del Creador, perdimos el año. Perdimos el año. Ahí mismo en Jeremías capítulo 3, versículo 17 dice, se acabó el tiempo. 3:17 dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén celestial, trono del Señor. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre del Señor en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Si estás leyendo bien, salgo yo a buscar. Yo no tengo por qué buscar. Ya lo mío está constituido. A sus ojos soy de gran estima. Desde el principio me amó. Me ha honrado. Me selló. Lo mío viene porque está establecido. Yo lo que tengo es que hablar. Cuando la palabra caiga en un hombre o una mujer espiritual, paulatinamente ella buscará la fuente y la continuación del crecimiento de la vida en el espíritu. Dependencia netamente del Creador. Observa lo que dijo Jesús para ir terminando. En el libro de Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Pastor, tremendo, ¿no? Claro. ¿Qué te estoy diciendo yo? Si no hay una dependencia del Creador, uno pierde el año. Pierde el año, por mucho que uno sepa. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí por bonito, porque tenés una nariz aguileña, porque tenés los ojos verdes. No. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres o declarares al Padre en mi nombre, Él lo hará. El fruto permanezca.
Dentro de la congregación aquí hay gente de que lleva 24 años, 25 años. María, la hermana María, mujer de Dios consagrada con su esposo, espirituales netamente. Pregúnteles qué años llevan. ¿Usted cree que si ellos hubieran oído cualquier cosita por ahí, ellos ya no estarían oyendo? Porque la persona espiritual sabe, discierne, alcanza una dependencia, sabiduría y discernimiento honestamente ¿de quién? De Dios. Versículo 19 dice, muchachos, si fuerais del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero ustedes no son del mundo. Antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Por eso hay personas que no les gusta el lenguaje nuestro, porque el lenguaje nuestro es original, honesto. Cuando hay que exhortar, también hay que consolar, pero hay que andar con la verdad. Eso es. Si yo estuviera en el mundo, disfrutando del sistema del mundo, créame, que llenaría un estadio. Llenaría un estadio. Es que yo no me constituí, a mí me constituyeron. Y pusieron a un profe espiritual para que me enseñara lo espiritual y aprendiera a depender del espiritual. Que aprendiera a depender de mi creador. Eso nunca se me olvida. Si yo fuera del mundo, muchachos, calaría en cualquier lugar. Yo no le pertenezco al sistema o a los sistemas. Yo y mi familia le pertenecemos al Creador. Por eso es que estamos esperando que se cumpla el tiempo dado por Dios para ver las cosas verdaderamente que nosotros necesitamos ver, base al esfuerzo y al precio que hemos pagado por este hermoso evangelio que da vida. Dice en el capítulo 5 de Juan, voy terminando, me quedan 5 minutos. En el capítulo 5 del libro de Juan, versículo 19, dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Ejemplo, la dependencia de Jesús de Nazaret, de su Padre, para hacer la voluntad que es la palabra. Dice bien claro. Por eso, amado hermano, pastor, consiervo, aprende, métete en la mente. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. En un rebaño, en este tiempo se requiere de una persona ungida, porque la unción de la persona atrae y libera.
completamente. La unción que había en David, la misma unción que tuvo Jesús de Nazaret. No llamó a nadie, la gente lo buscaba. Por eso hay que crecer en la vida en el Espíritu. La unción acompañó a Jesús a toda parte. Ahora la unción tiene que acompañarnos a nosotros para poder apacentar el rebaño de Dios, formarlo, a enseñarle a depender del Creador, enseñarle a crecer en la vida en el Espíritu, a tener a un pueblo sano y dependiendo del Creador. Observa las denominaciones en el sistema religioso en general. Una sola congregación tiene 10, 15 iglesias, 10, 20 iglesias. Y vete de iglesia en iglesia. Y todo el mundo habla diferente. ¿Qué es lo que busca Dios? Esto, con esto termino. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Esto es lo que se requiere en el Evangelio de la gracia del Cristo resucitado. Esto solo se alcanza aquí en el Evangelio de la gracia. Versículo 10. Dice Pablo: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Aunque seamos miles de pastores, ministros, competentes de un nuevo pacto. Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo en Jeremías. Que ya en este tiempo, si nosotros nos vamos a unir, tenemos que ser diferentes en todo el sentido de la palabra al sistema religioso en general. ¿Cómo es posible que la gente hable una misma cosa hoy sin creer y tener una mente diferente? Si la persona cree en determinadas cosas, la unción unido, 3, por ejemplo, unido yo con 3, Vittorio García Barbón, ¿verdad? Bobby, Antonio en México, Enrique Zambrano en el Ecuador, Esperanza o la hermana Sandra en Costa Rica, y estamos unidos y estamos bajo la unción. Muchachos, toda la unción lo somete. Todo lo indiferente lo tumba la unción. Uno no necesita de contender. La unción saca lo que no sirve del cuerpo. Porque el cuerpo le pertenece ¿a quién? A Cristo, que es la iglesia en este tiempo. Este es el evangelio que va a quedar establecido. Donde habrá un rebaño, un solo pastor, miles, pero todos hablando la misma cosa bajo la unción y el poder de Dios. Amados,